Muy buenas noches a todos, bienvenidos a esta nueva sección de mi canal de YouTube y el resto de redes sociales que titularé Formuleando, en el cual, como lo indican y como lo indica mi playera, hablaré primordialmente de Fórmula 1, aunque también tocaré algunos otros temas y a lo mejor algunos otros seriales en algún momento, pero iniciaremos hablando de Fórmula 1. ¿Qué hablaremos de Fórmula 1? Pues bueno, más enfocado desde una visión tal cual de fanático, de alguien que sigue las carreras, que no le importa desvelarse o levantarse muy temprano para ver las carreras en vivo. Y pues bueno, desde ahí a lo mejor entraremos en territorios más técnicos, en cómo poder comprender mejor la Fórmula 1 más adelante, como yo también la fui entendiendo, porque obviamente nadie nacemos conociendo de ningún tema. Entonces voy a intentar apoyarles en conocer este mundo de la Fórmula 1 si es que no lo conocen. Y pues bueno, también retroalimentándome de ustedes, la información que tengan, los datos que tengan ustedes, pues bueno, compartirlos, comentarlos, etcétera. Todo va a estar muy enfocado a nuestro piloto mexicano que es Checo Pérez. Obviamente, pues bueno, soy bastante nacionalista y Checo Pérez es bastante buen piloto y cualquier otro piloto que se acerque a la Fórmula 1 o que haya pasado, como en su caso Esteban Gutiérrez o Patricio Howard, que probablemente tenga algún futuro en Fórmula 1, esperemos que sí muy pronto, pues bueno, también lo tocaremos, pero nos enfocaremos así. Primordialmente van a estar enfocadas los análisis y todo a la situación de Checo Pérez, o es a quien más le vamos a dar tiempo, de quien más voy a hablar. Pero también vamos a hablar del resto de los pilotos, del resto de escuderías, de cómo van en los campeonatos, tanto de pilotos como de escuderías, de cosas que pasan esencialmente dentro de la pista, en los grandes premios, en las clasificaciones, etcétera, pero también lo que va surgiendo, lo que va aconteciendo fuera de la pista, pero que tiene que ver con Fórmula 1, ya sea con los pilotos, con las escuderías, con los directivos, con los cambios de personal, con los dimes y diretes que también se llegan a dar en este mundo de la Fórmula 1, pues bueno, los estaremos tocando en este canal. Y hoy empezamos, aunque ya empezó la temporada hace bastantes grandes premios, pues bueno, toca empezar esa parte del canal con el Gran Premio de Canadá, que es el Gran Premio más reciente que aconteció apenas el fin de semana pasado y que nos dejó, pues bueno, algunas vivencias. En lo personal yo no sentí que fuera un Gran Premio muy espectacular, muy llamativo, tuvo sus cositas, pero pues bueno, de eso vamos a empezar a hablar justo ahora. ¿Cómo empezó el Gran Premio de Canadá? Pues bueno, tuvimos un fin de semana que empezó en viernes bastante regular con las prácticas 1 y 2, en donde ya se empezaban a ver escuderías que generalmente son de la parte baja de la tabla, pues bueno, estaban peleando un poquito más entre los de mitad de tabla. Los de mitad de tabla estaban tratando de conseguir puestos el top de la tabla y pues bueno, los top de la tabla pues se encontraron con este panorama en el cual pues escuderías y pilotos que generalmente no les están compitiendo los tiempos pues los tenían bastante cerca. Sabemos que en el fin de semana en las prácticas depende mucho de cuánto combustible cargan en los autos, qué tipos de neumáticos y en sí el programa de trabajo que traen cada escudería y cada piloto, y por eso de repente podemos ver a escuderías que aparentemente están progresando mucho de los que son de mitad para abajo de la tabla, pero que el día de la carrera pues bueno vuelven a sus posiciones habituales. En parte fue así, en parte no. ¿Qué tuvimos el día sábado? El día sábado tuvimos una práctica 3, también digamos más o menos regular, aunque bajo lluvia, por lo que empezaron a despuntar precisamente estas otras escuderías, estos otros equipos y monoplazas, como serían Alpine y Mercedes, que ha venido creciendo, aunque empezó muy mal la temporada, ha venido creciendo bastante y pues bueno, ya se está acercando y no por nada es ahorita la tercera escudería en el campeonato de escuderías, obviamente. Entonces se empezaban a acercar, también los Haas crecieron bastante en la lluvia. Y quienes no se lucieron mucho, pues bueno, los Red Bull. ¿Por qué? Porque prácticamente no giraron en la práctica 3. Salieron a dar unas vueltas, tuvieron ahí algunos incidentes, supongo que no querían arriesgar de más el coche, pero esto trajo unas complicaciones el día de la carrera y el día de la clasificación que ahorita vamos a tocar. ¿Qué pasó en la clasificación? La clasificación, si bien no se dio bajo lluvia, sí se dio con un piso mojado,
lo cual ayudó a que también hubiera esos movimientos, a que de repente pilotos que son bastante buenos en lluvia pudieran destacar y pues luchar por posiciones que por lo generalmente no lo pueden hacer. Fue el caso de Fernando Alonso, uno también de los pilotos que más sigo y que le tengo cierto aprecio, no nada más por ser hispanoparlante, por ser obviamente de España, sino porque es un muy buen piloto al cual yo ya seguía desde hace muchas temporadas, que lamentablemente no ha podido figurar tanto como debería o como, pues sí, como su pilotaje se lo hubiera dado a merecer. ¿Qué pasó con la clasificación? Pues bueno, si bien no se dio bajo lluvia, sí se dio con piso mojado, lo cual complicó bastantito la situación porque obviamente como ya no llovía se fueron secando varias partes de la pista e incluso uno de los pilotos, George Russell, en algún momento decidió poner los slicks e intentar hacer un mejor tiempo, pero pues bueno, tuvo un despiste. ¿Quién más tuvo un despiste con consecuencias graves, que en este caso fue quedar fuera de la clasificación? Fue Checo Pérez, que en la Q2 tomó con demasiada velocidad una de las curvas, no alcanzó a frenar, su monoplaza prácticamente quedó de pasajero, él no giró absolutamente nada, las ruedas iban bloqueadas patinando con el agua, luego en el césped, y encajó la trompa en una de las protecciones, el cual intentó durante varios minutos sacar de ahí, sacar de esa posición. Le decía a los oficiales de pista que le ayudaran por favor a empujar el auto para atrás, pero no se pudo ya que estaba encajado el coche y pues bueno, tuvo que abandonar en la Q2. Eso lo relegó a la posición 13ª, sin poder pues hacer absolutamente nada más por intentar conseguir una mejor posición. Obviamente de ahí la pista empezaba a mejorar. Él estaba, si no mal recuerdo, en ese momento en una 8ª posición, todavía en teoría clasificado dentro de los primeros 10, pero como los tiempos iban mejorando vuelta a vuelta, pues bueno, lo superaron y él tuvo que largar desde la posición 13. Al final, la grilla de partida quedó con Max Verstappen en la pole position, seguido de Alonso. Un Alonso que nos emocionó muchísimo, no solamente a mí, sino a todos los hispanoparlantes y seguidores de la Fórmula 1. ¿Por qué? Porque es un piloto muy bueno, es un piloto que desgraciadamente no ha tenido desde hace ya muchas temporadas un buen coche, el cual poderle exprimir todo el jugo con su manejo excepcional que tiene, y pues bueno, no ha brillado tanto. Entonces el tenerlo en segunda posición era magnífico porque sabíamos que si bien su coche no era capaz en otras condiciones y sobre todo en seco como se iba a correr la carrera de hacerle frente a Max Verstappen, aún así lo iba a intentar. Sabemos que Fernando Alonso deja todo el corazón, toda la fuerza y toda su vida en cada carrera, y eso a mí me tiene enamorado de su forma de correr, de su carrera deportiva y todo. Y pues bueno, creo que no nada más a mí, sino al resto. Pero continuamos. En tercero quedaba Sainz, luego en cuarto Hamilton, quinto Magnussen y sexto Michael Schumacher, que era lo que les comentaba. Los Haas clasificaron bastante bien, y eso gracias a que a esta revoltura que generó la lluvia en la práctica 3 y después en la clasificación y cómo se iba secando la pista, pues bueno, nos trajo que varios pilotos dieran muy buenos destellos en la lluvia y en la gestión de los neumáticos en el momento en el que marcaban sus vueltas rápidas. Y pues bueno, afortunadamente los Haas lograron salir también en muy buenas posiciones, que pues bueno, en la carrera ya hablaremos de cómo les fue también. Después el séptimo Ocon, octavo George Russell, precisamente por querer sacar una buena clasificación poniendo los slicks, pues bueno, se pegó, tuvieron que reparar el coche y ya no le dio tiempo para marcar un mejor tiempo, por eso largó en octavo. Noveno Richardo y décimo Wang Yuso. De ahí en fuera fueron onceavo Bottas, Albon, Pérez en treceavo, Norris, Leclerc, que largó en 15ª posición por también la penalización que tuvo por el cambio de la unidad de potencia, en este caso pues, bueno, su cambio de motor. 16 Gasly, luego Vettel, Stroll, Latifi y Tsunoda largaba en posición número 20. Estas eran las posiciones de salida, pero en carrera se vino otra vez todo el revoltijo. ¿Por qué? Porque tuvimos 3 abandonos durante la carrera. Uno de ellos fue el de Checo Pérez apenas
si no mal recuerdo, por la octava vuelta, es que Checo Pérez tuvo una falla de motor en la cual pues bueno tuvo que abandonar, tuvo que sacar el coche de la pista y resignarse a no sumar puntos para el campeonato de pilotos en este gran premio, que si bien todo el fin de semana se veía muy complicado y no se le veía muy animado a Checo Pérez, pues bueno, creo que nunca se imaginó no poder sacar ni un solo punto de esta carrera. Se dieron varias cosas durante la carrera. Uno de ellos fue, como les comentaba, el abandono de Checo Pérez, que hizo que varios pilotos adelantaran su parada a pits y eso cambiara las estrategias y entonces empezara a mover todo. Muchos se despasaron, se quedaron en pista los punteros, que en ese momento eran Max Verstappen, Carlos Sainz y Hamilton, pero después por el desgaste de neumáticos también tuvieron que ir administrando los neumáticos y hacer sus paradas aprovechando los siguientes virtual safety cars que hubo. Al final, pues, por más que trató de aguantar y con estrategia hacer lo mejor, Fernando Alonso fue descendiendo en las posiciones, pero eso no sin dar muy buena batalla. La verdad es que nos regaló, pues, si no buenos rebases, porque en realidad a él lo empezaron a rebasar, pues bueno, sí defendió bastante bien las posiciones hasta donde pudo. De ahí en fuera, pues bueno, siguieron escalando algunos pilotos, entre ellos Tsunoda. También otro de los que escaló muchas posiciones fue Charles Leclerc. E incluso Wang Yuso y también Lance Stroll, que estaba corriendo su gran premio de casa. Recordemos que él es canadiense y pues bueno, tras 2 años de no correr en el Albert Park, que es la pista precisamente de Canadá, pues bueno, ahorita en este gran premio se estaba retomando y era la esperanza de él de poder sacar un buen resultado. Más o menos lo sacó porque él largó muy abajo en la grilla y fue escalando hasta conseguir por lo menos un puntito que otorga la 10ª posición. De ahí en fuera, pues bueno, ya nada más les voy a dar las posiciones finales, que fue Verstappen en primer lugar, ganó el Gran Premio de Canadá, como se le había de repente complicado en algunas ocasiones, pues bueno, ya tiene otro Gran Premio en su palmarés, seguido de Carlos Sainz, que la verdad las últimas, no fueron las últimas 15 por poquito, pero sí las últimas 10 vueltas fue constante, constante, constante su ataque, y por más que tenía DRS en todo momento en los 3 sectores de DRS de la pista, el Red Bull, pues bueno, y la conducción de Max Verstappen no le permitieron adelantarlo y se le escapó su primer triunfo en la Fórmula 1 otra vez a Carlos Sainz, lamentablemente, otro español, que si bien también lo apoyo por ser hispanoparlante, pues bueno, no se ha ganado todavía muy bien mi cariño. Lamentablemente, pues bueno, no le fue bien. Espero que muy pronto consiga su victoria, aunque, pues bueno, hay otros pilotos que yo apoyo y que me gustaría más verlos en estas posiciones y sobre todo ganando carreras, como son Checo Pérez, Fernando Alonso, el mismo Max Verstappen, incluso Richardo y pues bueno, otros que son, sí son santos de mi devoción. De ahí le siguió Hamilton, que como les comentaba, poco a poco Mercedes va aumentando, va encontrando el camino, va subiendo de nivel, pero le ha costado mucho trabajo, incluso con todo esto que hicieron de querer cambiar el reglamento de los autos, el reglamento técnico a la mitad de la temporada, nada más porque al señorcito Hamilton le duele la espalda con el porpoising, o este rebote que tienen los Fórmula 1 ahora que se vino toda esta época del efecto suelo, que es precisamente el que ahorita está causando que al tener mucho efecto suelo de repente pierde un poco de sustentabilidad y tenemos ese rebote. El señorcito Hamilton, pues bueno, sabemos que le gusta llorar cuando no tiene la posibilidad de ganar, o cuando alguien más, incluso en este caso Russell, su compañero de equipo y que en teoría debería de tener los mismos problemas, pues bueno, le adelanta en el campeonato de pilotos, termina mejor en prácticamente todas las carreras, salvo esta. Esta es una donde justo quedó por delante de él, ya que tenemos a Russell en
cuarta posición. De ahí le siguió Charles Leclerc, que hizo una mega remontada desde el final de la grilla hasta la quinta posición, que fue su posición final. Lamentablemente no pudo escalar más allá porque, pues bueno, la estrategia, por más que intentó alargar sus paradas y todo, no se lo permitieron. Las siguientes posiciones son: en sexto Ocon, séptimo Valtteri Bottas, octavo Guan Yu Zhou, noveno Fernando Alonso, que si bien había alargado segundo, pues bueno, se tuvo que resignar a terminar en séptimo, y luego por una penalización de 5 segundos, pues bueno, la clasificación final quedó en noveno, pero en carrera él había terminado séptimo. Décimo Stroll, como les comentaba, se llevó el último punto y pues bueno, en su gran premio de casa pudo rescatar aunque sea ese puntito. De ahí los que ya no consiguieron puntos fueron en onceavo Ricciardo, luego Vettel, Albon, Gasly, Norris, Latifi y Magnussen, que fueron los que terminaron la carrera, porque Tsunoda provocó una bandera amarilla con safety car en pista, y lo que promovió que se diera todo este revuelo de las últimas 15 vueltas, que fueron bastante emocionantes para mí. Prácticamente la carrera se dio en las últimas 15 vueltas, porque todo lo demás la verdad fue bastante monótono. No hubo tanta lucha por posiciones, porque si bien se llegaban a alcanzar los automóviles, no hubo tantos rebases como hubiéramos querido, hubiéramos esperado, aún con las 3 zonas de DRS. Más bien estas zonas de DRS lo que hicieron fue provocar que precisamente no se pudieran pasar los autos. Michael Schumacher también fue otro de los que abandonaron después de Sergio Pérez, bastantes vueltas después de Sergio, provocando también un virtual safety car, al igual que Checo Pérez. En esa ocasión no salió el safety car a pista, pero sí generó que se dieran paradas en pits, que fueron estratégicas para muchos en beneficio y para otros en perjuicio de sus posiciones finales en la carrera. Entonces, hasta aquí tenemos. La verdad, muchísimas gracias por acompañarme en este primer video. Les prometo hacer los próximos un poquito más corriditos, más sin titubear tanto. Pues bueno, ahorita apenas estoy agarrando la onda de todo esto que es hablar a cámara de un tema que sí me apasiona, pero que de repente no encuentro todas las palabras precisas que me gustaría expresar, la emoción, las sensaciones, etcétera, que se viven en ese momento. Recuerden que también los días de carrera estoy subiendo al momento de la carrera historias en mi Instagram, en mi TikTok, en Kawaii. También voy a empezar a subir ya ahorita que me acabo de hacer de Kawaii precisamente el día de hoy. Y todo esto lo reposteo también en mi canal de YouTube y en Twitter, pues bueno, ahí con algunos mensajitos nada más para que precisamente les enlace a los videos cortos de aproximadamente 1 minuto, 2 minutos que estoy subiendo durante la carrera, con los aconteceres más importantes ahí al minuto, al segundo, prácticamente nada más en lo que me tardo en subirlos. Y pueden seguir las carreras que no son transmitidas en vivo a través de mis canales de esa forma. Y si no, pues bueno, también saben que tienen los canales oficiales de F1 Latinoamérica y de Fox Sports o Fox Sports Premium, que es donde yo estaré siguiendo las carreras en vivo, ahora sí, sin perderme una sola. Les agradezco mucho su atención y su compañía hasta el final de este video, y yo me despido no sin antes recordarles que si parpadean se pierden de lo mejor de la vida, o en este caso de la carrera.